Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar Publicidad Programática, qué es y cómo sacarle provecho hoy en día. Mi nombre es Sara Rojas y soy parte del equipo de desarrollo de negocio aquí en StackAdapt. Y bueno, antes de empezar voy a explicar brevemente la dinámica del webinar de hoy. Mis compañeros Vanessa Marcucho y Rafa Ruiz Gómez serán los encargados de presentar y bueno, estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que podáis tener. Por favor, escribidlas en el área de preguntas aquí en el panel de GoToWebinar y cuando terminemos la presentación, al final de la sesión, durante el turno de preguntas y respuestas, os contestamos con mucho gusto. Y bueno, en caso de que haya alguna pregunta y que no podamos responder en el tiempo asignado, os responderemos directamente después del webinar por email. Y bueno, una nota rápida, este webinar estará grabado y se compartirá poco después de que terminemos, así que con todo esto me gustaría ceder la palabra a Rafa y a Vanessa. Todo vuestro, chicos. Perfecto, muchas gracias Sara por la introducción y la verdad que qué ganas estar haciendo el primer webinar de StackAdapt en español, ¿no? Qué importante. Bueno, yo soy Rafa, bueno, como ya os ha introducido un poco Sara, y estoy de la parte de Account Manager en España, basado en Madrid. Y bueno, y nada, resaltar que me encanta la parte estratégica en la parte de las campañas. Creo que es una parte muy importante y que si se hace bien, y hoy veremos cómo, realmente podemos obtener muy buenos resultados. Y ahora te dejo, Vanessa, que te presentes. Muy bien, buenos días a todos, muchísimas gracias, buenas tardes ya. Es un placer, como dijo Rafa, poder acompañarlos, poder estar presentes desde este webinar que estamos compartiendo con ustedes en español para hablar acerca de programática. Bueno, yo soy Vanessa Marcuso, para los que no me conocen, yo estoy en el equipo de ventas de StackAdapt y llevo muchos años en publicidad digital y también varios años con tecnologías de publicidad como StackAdapt. Y para comenzar, entonces, me gustaría romper el hielo y contarles acerca de StackAdapt y acerca de publicidad programática. Cuando nosotros nos referimos a programática, normalmente nos estamos refiriendo a la compra o adquisición de espacios de publicidad y audiencias en medios digitales de una manera automatizada. Y StackAdapt es la plataforma utilizada por anunciantes y utilizada por agencias que buscan resultados extraordinarios y buscan simplicidad a la hora de planificar, ejecutar y gestionar sus campañas publicitarias en todos los dispositivos, en todas las audiencias y en todos los inventarios. Pero Rafa, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál sería la agenda que tenemos prevista para hoy? Claro, perfecto. Nada, gracias Vanessa por esta pequeña introducción sobre StackAdapt. Y bueno, realmente hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la publicidad programática, cómo se ha formado y qué podemos hacer, ¿no?, con publicidad programática. Entonces, los puntos principales, vamos a empezar con el panorama programático, seguiremos con los fundamentos a la hora de planificar campañas, ¿no?, la importancia que tienen las estrategias. Luego tocaremos una parte de ejemplos de creatividad publicitaria y cuáles son las mejores prácticas. Y acabaremos cerrando con los puntos clave antes de dar entrada a preguntas y respuestas, ¿vale? Y ahora os dejamos con Sara porque vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿no?, de oye, qué conocimientos hay sobre el mundo programático. Eso es, muchas gracias, Rafa. Y la lanzo aquí la encuesta. Bueno, la pregunta, ¿estáis utilizando actualmente la publicidad programática como parte de vuestra estrategia publicitaria? Si podéis ir contestando y ahora vemos a ver. Muchas gracias, veo que ya casi todos estáis. 10 segundos más para daros tiempo a contestar. Muchas gracias por participar. Y bueno, la cerramos. Pues muy interesante el resultado. El 50% no estáis utilizando programática, pero lo tenéis planeado. Y bueno, hay un porcentaje también de personas que sí, que ya tienen las campañas en marcha. Así que bueno, esto va a dar una idea muy clara a Vanessa y a Rafa para dirigir la presentación. Muchas gracias.
Perfecto, estupendo. Entonces, vamos a conversar un poquito acerca de este panorama programático y cuando pensamos en este panorama, para dar inicio o comienzos a la historia programática, nos tenemos que retrotraer en el tiempo casi 30 años, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el primer banner de publicidad digital se establece que fue en 1994. Y ese era un banner muy simple y muy sencillo que invitaba a hacer un clic. Así que 2 años después de ese banner, comienza el primer servidor de anuncios, o lo que conocemos hoy en día como ad server. Y hasta ahí era bastante rudimentaria la publicidad que se podía hacer en lo que eran medios digitales. Luego, 2 años después, apareció la primera red de publicidad o lo que conocemos como ad networks. Entonces, las marcas, los anunciantes podían, a través de estas ad networks, hacer que aparezcan sus anuncios de publicidad en varios medios en simultáneo, ¿no? Elegir varios medios en simultáneo. Y luego, ya pasamos quizás al boom de los 2000, con el boom de las .com y demás, y se empezaron a establecer ya para el 2001 las primeras relaciones directas entre anunciantes y entre editores, y unos años más tarde se ponen en marcha los primeros intercambios de anuncios de una forma que se puedan medir los resultados, que se puedan quizás establecer objetivos y métricas, ¿no? Para el 2007 aproximadamente comenzaron a aparecer las primeras plataformas en donde se ofrecían gestionar campañas y comprar anuncios de publicidad, y por otro lado las plataformas de oferta. Estas son llamadas DSP o DSP y SSP, ¿no? Y 2 años después se empezaron a crear lo que conocemos como real-time bidding, que vendría a ser las pujas o la oferta en tiempo real, ofrecer un precio por ese espacio de publicidad. Unos años más tarde, real-time bidding se convierte en la corriente principal, y también las plataformas de gestión de datos, o lo que llamamos DMP, Data Management Platform, ayudan y trabajan con estas plataformas de DSP y de SSP para poder gestionar de mejor manera las audiencias, ¿no? Y que nuestra campaña llegue a un público mucho más objetivo. Y ya para el 2015 empezaron a lanzarse las primeras campañas en televisión digital. Y bueno, y esas primeras campañas eran quizás de una manera un poco más rudimentaria de lo que conocemos hoy en día, que han evolucionado mucho. Para el 2016, acá hay una ventaja muy importante para lo que son los medios o los publishers, porque apareció una tecnología llamada header bidding, que permitía que un medio pueda ofrecer sus espacios de publicidad en tiempo real a muchos oferentes y quedarse con el que le convenía más, ¿no? Que normalmente era el que pagaba el precio más alto. Y lo que vamos a estar mirando hoy es cómo evolucionó, porque el 2016 hasta ahora han pasado unos cuantos años, cómo ha evolucionado y qué es lo que tenemos hoy en día cuando estamos hablando de la historia de publicidad programática. Quiero contarles que de acuerdo a eMarketer o parte del total de la publicidad digital, 90% se destina a publicidad programática. Así que es muy importante que podamos conocer y entender qué es lo que podemos estar haciendo, ¿no? Y cuando estamos hablando de programática, a veces estamos un poco confundidos en qué es programática y qué no. Y hay quizás algunos que incluyen lo que estamos haciendo en publicidad a través de medios sociales, lo que llamamos social paid o pay social, y eso también quizás para algunos es programática, ¿no? Entonces, la diferencia es que tenemos la posibilidad de colocar nuestros anuncios en entornos que llamamos más cerrados, algunos los llaman wall gardens, otros jardines cerrados, y estos entornos normalmente la definición o el ejemplo más clásico son las redes sociales, ¿no? Aunque hay otros ejemplos también, por ejemplo, DSPs que son cerrados, como por ejemplo algunos e-commerce y demás, donde permiten utilizar su propia audiencia, sus propios datos de audiencia que clasifican y que nuestra publicidad aparezca allí. Cuando estamos hablando de publicidad programática, estamos hablando de anunciar en lo que llamamos Internet abierto, que serían todos los formatos, los canales en los medios abiertos de Internet, es decir, en todo el resto de los medios que no son estos medios
o jardines cerrados, ¿no? Una preguntilla, Vanessa, que siempre la verdad que tengo muchos clientes que al final me acaban diciendo, es que yo ya estoy corriendo campañas con Facebook. Quería saber, ¿es excluyente correr campañas en redes sociales o sea, de correrlas con programática o realmente se pueden combinar? Muy buena pregunta, Rafa, muchas gracias. La verdad es que no son excluyentes, de hecho son estrategias diferentes y StackAdapt brinda la posibilidad de complementar ambas. Si, por ejemplo, tú tienes un cliente que ya está corriendo sus campañas de paid social o que ya tiene una actividad en redes sociales, por ejemplo, lo que podemos hacer es ofrecerle correr una campaña dentro de StackAdapt, en este Internet mucho más abierto que estamos comentando, y luego lo que vamos a hacer es poder conectar a través de la recolección de datos y a través de píxeles a todos los usuarios que estuvieron interactuando con la campaña, no solamente a los que hicieron clics, sino también a los que vieron y estuvieron expuestos a la campaña, y luego llevarlos a la red social de preferencia. Entonces, lo que permite esto es que tus clientes puedan reimpactar a esos usuarios cuando están en la red social, sabiendo que ya fueron expuestos, que fueron impactados a tu campaña de publicidad previa. Y de esta manera, lo que estás logrando es generar un mayor engagement y un alto grado de performance y conversión y resultados dentro de tus redes sociales. La verdad que estoy totalmente de acuerdo que ayuda un poco a trabajar estas estrategias complementarias a potenciar la escalabilidad en cuanto a alcance de audiencia y también la performance. Totalmente, totalmente. Y bueno, y cuando estamos hablando justamente de este escenario de publicidad, bueno, que es lo que estamos usando hoy en día, tenemos que pensar en, bueno, quiénes son los actores principales, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre el anunciante va a ser nuestro actor principal, porque es justamente quien va a querer contar al público o a la audiencia acerca de su producto y acerca de su servicio. Y en la otra punta tenemos, por supuesto, al medio, a los contenidos, tenemos a los publishers, como ustedes quieran llamarlo, tenemos también a la red social. Entonces, en este caso, en el caso de publicidad programática, quienes van a interactuar en el medio son, como dijimos, las plataformas de demanda, donde nosotros podemos correr campañas de publicidad y acceder a múltiples medios, múltiples canales, formatos y audiencias en tiempo real, como el ejemplo de StackAdapt, que es un DSP, y en el otro punto, en el cuadradito gris que pueden ver ahí, lo que tenemos son los SSPs o las plataformas de intercambio de anuncios o de oferta de anuncios, ¿no? Donde muchos medios diferentes pueden estar en conjunción para poder intercambiar esos anuncios. En el medio, para que se produzca esa compra-venta, esas ofertas y esas pujas, lo que existe es un mercado. Y ese mercado normalmente lo llamamos ad exchange o intercambio de anuncios, ¿no? Por interactuando con estos actores también existen los proveedores de datos. Existen muchos proveedores de datos diferentes, existen también plataformas que manejan datos de primera fuente, existen anunciantes y editores de contenido que tienen datos de primera fuente que son compartidos directamente con las plataformas para ponerlos a disposición de los anunciantes. Y estos proveedores de datos lo que hacen es venir a complementar y ayudarnos a llegar a nuestra audiencia ideal para que nuestro presupuesto sea bien invertido y no sea desperdiciado ahí. Aquí te voy a lanzar otra preguntita, Vanessa, perdóname, pero oye, realmente cómo aseguramos, ¿no? que tengamos, cuando ponemos un anuncio, que este anuncio esté realmente en un espacio que realmente sea visible, ¿no? para el usuario. Muy buena pregunta, Rafa, muchas gracias. Bueno, nosotros dentro de StackAdapt trabajamos diferentes estrategias también. Primero trabajamos la seguridad de la marca, donde no solamente conectamos, como les voy a contar ahora en un ratito, me das el pie justo para poder contarles que trabajamos con muchos socios de intercambio diferentes que ofrecen justamente sus contenidos. Algunos son exclusivos de ofrecer aplicaciones, algunos son exclusivos de ofrecer un canal o un formato, como por ejemplo Connected TV o formatos nativos. De todos ellos lo que tenemos es la tecnología de Machine Learning
y inteligencia artificial que permite todo el tiempo estar mirando a ver cuáles son esos contenidos. También tenemos un equipo humano que los revisa, pero por sobre todas las cosas trabajamos con otros partners que son reconocidos por los anunciantes, como por ejemplo Moat de Oracle, que verifican que los sitios sean, o los banners de publicidad donde van a aparecer sean altamente visibles y que también estén libres de fraude. Así que, excelente pregunta allí. Nosotros somos totalmente agnósticos en cuanto a los contenidos. Lo que buscamos dentro de nuestra plataforma es que la campaña de publicidad pueda estar en una combinación de la audiencia ideal junto con el medio o el contenido que sea también ideal para ese momento. Y cuando estamos pensando en canales, bueno, tenemos muchas opciones diferentes y hoy durante el webinar vamos a estar conversando bastante acerca de los canales, acerca de métricas, acerca de para qué sirve cada uno, ¿no? Pero bueno, solo a modo de repaso tenemos los tradicionales que son nativo, display, vídeo, también tenemos audio y tenemos otros más innovadores como la televisión conectada, como Digital Out of Home, como quizás algunos más novedosos de Blending Games que también les vamos a estar comentando. Ahora los voy a dejar con Rafa, que nos va a comentar un poquito acerca de qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en una planificación de campañas. Perfecto, muchas gracias Vanessa. La verdad que muy buena introducción al mundo de la programática. Hemos visto toda esa evolución, ¿no? Realmente de cómo ha entrado en juego el tener la capacidad de control sobre nuestros anuncios, trabajar esa información y hacer todo de una manera programática y automatizada, ¿no? Entonces, ahora realmente vamos a ver la parte de la planificación de la campaña, ¿no? Que realmente es algo que, bueno, se puede hacer de una manera muy simple, pero yo considero que es muy importante, ¿no? Realmente es la parte más importante, es donde realmente van a albergar todas nuestras estrategias, ¿no? Y en el fondo, bueno, en el fondo es como una canción, ¿no? Todo el mundo sabe que una canción y una melodía es un conjunto de acordes bueno, que hacen que suene bien, ¿no? Pues lo mismo tenemos en una campaña. Dentro de una campaña tenemos un conjunto de estrategias. Estas estrategias, si están bien definidas, están bien trabajadas, harán que esa campaña suene bien y, por lo tanto, que esa campaña funcione bien, ¿no? Entonces, antes de empezar un poco con, oye, planificar estrategias, qué canales vamos a meter, lo importante es establecer nuestras metas y objetivos de la campaña, ¿no? Y que estos objetivos sean claros. Porque, bueno, no es lo mismo decir, oye, mira, yo tengo un objetivo de que funcione bien, que vaya bien. No, bueno, aquí hay que establecer un objetivo que sea claro, ¿no? Decir, oye, mira, yo quiero que realmente haya notoriedad de la marca o yo quiero enfocar más en performance, pero bueno, para entender la performance primero tengo que generar notoriedad de marca. Bueno, pues eso es un primer paso, ¿no? Con esto lo que vamos a trabajar es realmente nuestro KPI principal, ¿no? Oye, pues si quiero generar notoriedad de la marca, oye, aumentar el impacto de usuarios, perfecto, ¿vale? Y al mismo tiempo vamos a definir las métricas, ¿no? Realmente las métricas es lo que nos ayuda a realmente a valorar qué está pasando con nuestra campaña, a saber cómo está evolucionando nuestra campaña, a identificar los puntos que mejor funcionan y potenciarlos, al igual que los puntos más débiles, ¿no? Y buscar mejorar esas métricas, ¿no? También los canales iremos viendo, ¿no? A lo largo del resto del webinar la importancia que tienen los canales y cómo los canales suponen una parte muy importante de la estrategia, ¿no? Porque en el fondo muchas veces son la propia estrategia, ya que no todos los canales sirven con el mismo objetivo, con la misma finalidad, sino hay unos que se enfocan en unos objetivos, por ejemplo, en más situaciones upper funnel y otros más en objetivos de conversión, que son las partes más bajas del funnel de ventas. Y por último tenemos la parte de la audiencia, ¿no? La audiencia es algo clave, ¿no? Y es esto que la programática realmente nos da ese punto diferenciador, ese punto más allá, ¿no? El decir, oye, yo realmente le quiero poner el anuncio, nuestro ad, a la persona que realmente está interesada. A mí no me voy a gastar el dinero ni el tiempo en ponerle un anuncio a alguien que no está generando interés, ¿no? sobre mi marca. Y vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Para ver un poco, sobre todo, oye, la parte de los canales, ¿no? ¿Por qué, cómo pueden influir distintos canales?
por ejemplo, ahora que realmente estamos muy cerca, ¿no?, del Mundial de Fútbol, vamos a trabajar un pequeño brief, ¿no? Pongamos un ejemplo de que somos un anunciante pues que comercializa ropa de deporte, ¿no? Y queremos lanzar una campaña, oye, para durante estos días generar una notoriedad bestial y, oye, que se hable mucho de nosotros, ¿no? Vanessa, ayúdame un poco, ¿qué me recomendarías? ¿Qué canales realmente son los que crees que más podrían impactar a los usuarios? Me encanta que llegue el evento de la Copa del Mundo. Es algo que me emociona un montón porque soy bastante fan. Y bueno, y si tuvieras un cliente que, por ejemplo, vende productos deportivos y quisiera aprovechar el empuje de este evento para anunciarlos y dar primero notoriedad de marca, quizás quiere lanzar algún producto nuevo, quizás quiere reposicionar su marca en un mercado en particular. Los formatos de más alto impacto que podemos estar utilizando, por ejemplo, son los formatos de vídeo. Estos generan atracción, también podemos comunicar de una manera rápida y sencilla un mensaje que queda grabado en la mente de nuestros consumidores y por supuesto a través del targeting y de la selección de audiencias, como has comentado anteriormente, podemos llegar a una audiencia muy, muy específica, ¿no? Invirtiendo bien nuestro presupuesto. Otra recomendación podría ser, por supuesto, relacionada con vídeo, lo que es Connected TV. Entonces, allí podemos aparecer en las pantallas grandes y podemos también estar en la mente de esta audiencia, de estos usuarios que van a estar pendientes justamente de este evento y que queremos posicionar nuestro producto allí. Y después tenemos, por ejemplo, otros como puede ser audio, que dependiendo cuál es la audiencia o el target al que queremos apuntar, es un formato que viene siendo muy, muy consumido, que tiene un engagement muy, muy alto. En esta cada, por ejemplo, tenemos un equipo que genera creativos de cualquier canal y formato, y para los de audio utiliza voces de actores, por ejemplo, para hacerlos mucho más appealing. Y finalmente, también podemos considerar dentro de nuestro presupuesto, dependiendo del alcance, el volumen que querramos tener, también algo de digital out of home, ¿no? Porque ahí también podemos aplicar características de segmentación y entonces lo que haríamos también es quizás estar anunciando cuando estén cercanos a los eventos deportivos o cuando estén cercanos también a diferentes tiendas, etcétera. Todos estos son formatos de altísimo impacto en donde quizás el usuario no va a poder hacer un clic y tener una interacción directa porque estamos en la parte más alta del funnel, pero luego si el objetivo es generar conversiones, podemos reconectarlos a través de una campaña de remarketing o retargeting, quizás con otros formatos como puede ser nativo, display, etcétera. Perfecto, Vanessa. Realmente la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Formatos como Connected TV o audio son formatos de alto impacto y luego, oye, teniendo en cuenta esa parte, ¿no?, de saber qué formatos ofrecen clic y qué formatos no. Es algo que veremos ahora un poco más adelante, pero sí, es importante tener todo eso en cuenta, ¿no? Y una cosa que has comentado también muy importante es la parte del targeting, ¿no? Qué importante es realmente, y lo estábamos hablando también antes, ¿no? Qué importante es realmente poner el anuncio a la persona adecuada, ¿no? Y realmente aquí debemos de tener en cuenta que asociarse, ¿no?, con un partner realmente que tenga estas capacidades, ¿no? Una plataforma programática que permita trabajar la mayor segmentación y sobre todo permita ofrecer distintos tipos de segmentación es crucial, ¿no? Porque no nos va a limitar a nivel de estrategias, nos va a realmente a ofrecer un abanico mayor de posibilidades de, oye, cómo impactar a usuarios y sobre todo realmente el alcance es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, con esto me gustaría comentar un poco realmente qué tipos o qué opciones, un poco por encima, qué opciones de targeting tenemos dentro de esta CADAP, ¿no? Y bueno, no voy a comentar todas, pero voy a dividirlas un poco en tres grupos, ¿no? El primer grupo básicamente sería un poco qué filtros de targeting vamos a hacer, como por ejemplo, oye, nosotros queremos impactar solamente en una lista de dominios específicos, una lista específicas de websites,
Vale, pues porque creemos que nuestro usuario modelo va a estar ahí. Perfecto. Otro que está dentro de este grupo es el targeting geográfico, ¿no? El poder decir, oye, yo targetizo a usuarios dentro de una ciudad en concreto o pongo un punto y un radio alrededor de este impacto. Por otro lado, el segundo grupo va enfocado más en crear audiencias, ¿no? ¿Y a qué me refiero en crear audiencias? En analizar el comportamiento de una serie de usuarios, ¿no? Y albergarlos dentro de una audiencia para que luego los podamos usar en nuestra estrategia, ¿no? Y qué capacidad, o sea, y realmente qué tipos, ¿no? de audiencias, de targeting por audiencias podemos trabajar. Podemos trabajar audiencias primarias, listas de CRMs, ¿no? Que tenga cualquier cliente, podemos usar listas de terceros, audiencias de terceros, de third party. Incluso podemos crear audiencias de navegación. Básicamente es crear audiencias en función del contenido que busca cada usuario y, o incluso audiencias de retargeting o audiencias de comportamiento semejante. Bueno, es importante tener en cuenta que todas estas usan cookies, ¿no? Y es algo que estamos escuchando, pues día sí, a veces no. Parece que el futuro es cercano, a veces parece que el futuro es más lejos, pero bueno, sabemos que en algún momento llegará que las cookies se eliminarán, ¿no? Y es importante, oye, ir un paso por delante. Pues en StackAdapt tenemos una herramienta, la verdad que desarrollada por StackAdapt, es una inteligencia artificial que enfocada en el targeting contextual. ¿Y qué hace este targeting contextual? Nosotros le dotamos a la herramienta una serie de palabras. Esta herramienta genera un contexto y con este contexto lo que va a hacer la herramienta es buscar las distintas páginas web, artículos donde se hable de ese contenido. Entonces vamos a impactar al usuario justo en el momento que está consumiendo ese contenido. Por lo tanto, el compromiso que genera el usuario respecto a esto es brutal, ¿no? O sea, va a estar muy cercano a nosotros. Y realmente con todo esto ya hemos visto un poco la primera parte de, oye, hemos definido nuestra estrategia, ¿no? O sea, nuestros objetivos. Hemos definido nuestra estrategia en cuanto a audiencias, pero nos faltan los canales, ¿no? Nos falta la importancia de canales. Y esto nos comentaba antes Vanessa, ¿no? Que, oye, hay canales que nos ofrecen unas métricas que otras, ¿no? Hay canales que nos permiten generar clic, hay otros canales que no nos permiten generar clic, por lo que es importante que desarrollemos nuestra estrategia un poco en función de cuál va a ser nuestro objetivo, ya que podemos combinar estrategias y la mejor estrategia es saber en el fondo cuáles son los canales que nos van a funcionar. Podemos trabajar, por ejemplo, estrategias híbridas en la que hacemos una campaña enfocada en generar impresiones a usuarios que realmente en formatos que no generan clic, como Connected TV, y luego reimpactarles para buscar esa acción de clic y generar tráfico a la página web. Oye, Rafa, y una pregunta. Hasta ahora has explicado muy bien cómo definimos una estrategia, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Hemos también pensado quizás en las audiencias, cómo generarlas. Hemos pensado también en qué canales colocar en nuestro mix de media. Pero te hago una consulta. ¿Podemos saber cuál es el alcance que va a tener nuestra campaña después de haber definido estas cosas? La verdad que esto es súper importante, ¿no? En el fondo, programática hemos estado viendo que se basa en datos, se basa en información. Entonces, la gracia es poder usar esta información, ¿no? Y poder usar estos datos, incluso antes de empezar la campaña, ¿no? Y aquí es importante que en la plataforma que nosotros usemos tengamos la opción de, antes de lanzar una campaña, poder ofrecer realmente esa prueba, ¿no? Decir, voy a añadir todas las características de mi campaña, las voy a añadir para que, oye, me tire una serie de resultados, me diga, oye, pues tu campaña va a llegar a tantos usuarios y puede funcionar de tal manera. Esto nos ayuda a aterrizar nuestra estrategia, ¿no? Del mismo modo que lo podemos hacer antes de la campaña, ¿no? Lo podemos hacer a mediados de la campaña. Es muy importante que tengamos el control a mediados de la campaña, ¿no? Porque ¿qué nos permite tener el control a mediados de la campaña? Oye, analizar esa parte de, oye,
cómo está funcionando mi campaña, qué está pasando con las métricas y qué puedo mejorar, ¿no? Y es importante que sea de manera muy visual y muy fácil. No trabajemos con información en crudo, ¿no? Porque en el fondo es una tontería. Si podemos tenerlo dentro de una plataforma en la que todo es visual y todo se hace de una manera muy rápida y no tenemos que ponernos a analizar esta información, es súper importante. Y por último, está la parte de análisis de la campaña, ¿no? De decir, oye, ¿cómo ha funcionado esta campaña? Y bueno, y hemos visto eso, que pre-campaña es muy importante, a mitad de campaña también es muy importante, pero yo personalmente creo que post-campaña es aún más importante, ¿no? Y todas las estrategias que se hacen en marketing, lo importante es al final valorar, ¿no? La efectividad de esa estrategia y saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque no solo nos permite tener información de las cosas que hemos hecho, de si lo hemos hecho bien, qué podríamos mejorar, sino nos da también información del comportamiento de nuestros usuarios, ¿no? Nos da una información más allá de, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de interacción generan nuestros usuarios? Del mismo modo nos dice qué está pasando en el mercado, ¿no? Y todo esto realmente es un paso previo para decir, oye, ¿puedo preparar luego mejor una planificación más estratégica de mi siguiente campaña, ¿no? Entonces, nos da esa ayudita, ¿no? Para decir, oye, voy a mejorar mis cosas y un poco voy a mejorar mis estrategias, ¿no? En función de lo que tenía antes, porque ya tengo más información de tanto el mercado como los usuarios. Y ahora realmente vamos a pasar un poco a ver la parte de ejemplos creativos, ¿no? Hemos visto toda la planificación de la campaña, pero, bueno, muy importantes son los canales, ¿no? Y sobre todo los creativos en sí, porque realmente es donde va a generar el usuario esa interacción y el usuario va a ser impactado, ¿no? Y bueno, y aquí, Vanessa, te dejo que nos cuentes un poquito, ¿no? Porque realmente no todos los formatos ofrecen las mismas métricas, ¿verdad? Es verdad, Rafa, sí. Acá lo que podemos ver es que hay formatos de anuncio diferentes, quizás los que están viendo en pantalla son los más conocidos, los que más se utilizan. Cuando estamos pensando en un formato de audio, quizás la métrica más relevante es el costo por complete listen, que vendría a ser, bueno, ¿cuánto me cuesta realmente que una persona pueda haber terminado de escuchar por completo mi anuncio? Pero también tenemos otras métricas que nos ayudan como a ir optimizando, ¿no? Cuando pensamos en display, básicamente, ya sea display tradicional o un rich media, estamos pensando en métricas como el costo por millar o CPM, estamos pensando también en un costo por clic o CPC, y por supuesto estamos pensando en un CTR, ¿no? De nuevo, hay otras métricas que podemos complementar, pero básicamente estas son las que mayormente miramos, sobre todo para lo que es performance. Cuando pensamos en formatos nativos, las métricas son muy similares a lo que es display, pero con una diferencia sumamente importante. Y es que StackAdapt brinda una métrica distintiva, única, que fue originada en los formatos nativos y que de hecho se pueden pagar los formatos nativos por esta métrica, que es el costo por engagement. Perfecto. Y realmente, ¿qué ese es el cost per engagement y realmente para qué se puede usar en el beneficio de nuestras campañas? Por supuesto, te cuento. El costo por engagement es que no son tan relevantes o importantes la cantidad de clics que tengamos ni las impresiones, sino más bien lo que el usuario hace después del clic en la landing page. Entonces, si el usuario al menos interactúa con la landing page durante 15 segundos, para StackAdapt, entonces ahí recién hubo engagement. Entonces, esta es una métrica sumamente relevante e importante para poder estimar en nuestras campañas cuál fue el comportamiento. Esta métrica también se puede medir, por ejemplo, para formatos display, como comenté antes, para nativo es también una forma de pago de estos formatos. Y cuando hablamos de vídeo, básicamente la métrica más relevante es costo por complete video, que básicamente al igual que audio mide cuál es cuánto nos sale, digamos, cuando nuestro anuncio fue escuchado, fue visto por completo, ¿no? Pero hay otras métricas que también son relevantes. Y por supuesto, para ir sumamente rápido, porque nos está corriendo el tiempo, tenemos otros formatos de anuncio que quizás son más novedosos, que son quizás no tan utilizados, pero que como comentamos en el brief, sirven para generar un altísimo impacto, para dar un conocimiento de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio,
y que podemos también, por supuesto, segmentar por audiencias, ¿no? Y cada uno tiene su forma de medir. Cuando estamos acá pensando, por ejemplo, en formatos de este estilo, obviamente los usuarios no pueden hacer clic, pero lo que sí podemos medir es cuántos usuarios estuvieron interactuando con estos anuncios a través de haberlos visto. En el caso, les pongo un ejemplo nada más, para irnos rápido también a la descripción de los diferentes formatos y cómo nos ayudan en nuestras campañas. Cuando estamos interactuando con un anuncio de televisión conectada desde nuestra consola de juegos o, por ejemplo, desde nuestro Smart TV, StackAdapt tiene la posibilidad de cruzar la información de cuál es el IP residencial con luego, normalmente uno cuando está ya sea en su hogar o cuando también puede estar en la oficina, también con el teléfono celular. Entonces ahí tenemos otro dato que es nuestro device ID. Y finalmente, si también desde nuestro hogar nos conectamos desde una PC, podemos cruzarlo también con otra información que nos genera cuando estamos navegando allí. Entonces, a través de cruzar todos los puntos de información, StackAdapt puede volver a conectar con esos usuarios que vieron nuestro anuncio y poder luego reimpactarlos con algo en donde sí puedan interactuar y generar estos clics de interacción para llevarlos a una landing y conversiones a través de campañas de remarketing y retargeting. Te dejo, Rafa, entonces, que expliques rápidamente entonces cómo colaboran el resto de los, o cada uno en forma personal y particular, ¿no? Justo, realmente voy a ir muy rápido porque vamos un poco pilladitos de tiempo, pero bueno, voy a comentar un poco varios tipos de formato, ¿no? Y sus peculiaridades y realmente qué tendencias se está viendo a nivel de creativos, ¿no? El formato display es un formato que hemos visto todos, ¿no? Y vemos todos a diario. Cada vez que estamos leyendo pues, cualquier artículo, cualquier periódico, es este banner lateral que nos aparece, ya sea a modo de banner estático o incluso GIF o dinámico muchas veces, ¿no? Y la cosa es que la evolución que está teniendo ese formato es a que ya no deje de ser un banner estático o sea un GIF, ¿no? Es trabajar creatividades de HTML5, ¿no? Y esto realmente le podemos sacar distintas estrategias, ¿no? Que al final acaban dando un valor más allá, como lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver la estrategia de Dynamic Retargeting. Realmente esta estrategia de Dynamic Retargeting es una estrategia que va muy enfocada a performance, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo de cómo funciona este creativos de HTML5 para Dynamic Retargeting. Volvamos al ejemplo que teníamos antes de que, bueno, pues somos un e-commerce de venta de productos de deporte, ¿no? Y vendemos botas de fútbol, ahora pues relacionado un poco con el Mundial de Fútbol. Tenemos usuarios que visitan nuestra página web, ven nuestros productos, por ejemplo, añaden nuestros productos al carrito de la compra, ¿no? Pero no realizan la compra, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es hacerles retargeting de ese mismo producto que han añadido en la cesta de compra. Por lo tanto, el creativo es un creativo que no va a ser igual para todos los usuarios. Va a ser completamente distinto en función de los productos que hayan visto o con los que se hayan sentido comprometidos. Y el siguiente ejemplo que vamos a ver es el de Rich Media. Rich Media es un formato que, bueno, a mí me parece súper atractivo. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente a todos estamos muy acostumbrados a scrollear, ¿no? A no parar de mover el dedo, incluso el ratón de un lado para otro. Nos gusta la interacción cada vez más, ¿no? Es la gracia un poco de, oye, con nuestros dispositivos poder interactuar un poco más. Pues, ¿por qué no lo podemos hacer con nuestros anuncios, no? Pues aquí están los ejemplos de Rich Media. Son ejemplos enfocados en, oye, poder dar ese valor más, ¿no? Que le genera al usuario ese compromiso, ¿no? Oye, puedo ir probando, oye, cómo cambio los distintos colores del fondo de mi salón o incluso si vendo botas de fútbol, ir cambiando los distintos colores de mis botas de fútbol, ¿no? Y ahora vamos a pasar tan rápidamente, ¿no? A ver un poco por 4 formatos que nos quedan, ¿vale? La parte de audio ya comentaba antes Vanessa muy rápidamente, ¿no? Que, oye, que realmente es un formato que tiene unas métricas específicas, ¿no? Que es el coste por escucha, ¿no? Y realmente este formato, ¿no? Nos sirve para impactar a usuarios
que realmente están en una situación, ¿no? Están envueltos cuando están escuchando música o cuando están escuchando un podcast. Si sabemos trabajar correctamente la audiencia, ¿no?, a la que vamos a impactar, en el fondo vamos a impactarles en un ambiente en el que se sienten a gusto, se sienten cómodos, ¿no? Entonces, realmente el compromiso que van a tener hacia ese anuncio va a ser mucho mayor, ¿no? Del mismo modo nos pasa con Connected TV. Connected TV, en el fondo, es poner un anuncio en todas estas Smart TVs, ¿no? Y frente a la televisión tradicional, la televisión lineal, está cambiando un poco todo, ¿no? Porque la gente está evolucionando más a estos formatos digitales, ¿no? Consumir contenido en demanda. Y del mismo modo que consumes contenido en demanda, ¿por qué no consumes realmente el contenido que tú quieres, ¿no? ¿Por qué no se te pone el anuncio que a ti te interesa, ¿no? Pues, al trabajar con audiencias, ¿no? Al trabajar con esta información de que podemos acceder del usuario o incluso qué canal está viendo en concreto, qué contenido está viendo, ¿no? Tenemos esa capacidad de control de decir, oye, vamos a ponerle al usuario en un ambiente, en una situación en la que está relajado en su casa, ¿no? Un anuncio acorde con sus gustos, ¿no? Y aquí, por hacer un dato antes de pasar a Blended In-Game, es que tenemos Netflix. Netflix hace poco ha sacado la noticia de que va a empezar a añadir anuncios de publicidad programática en Connected TV, lo cual es muy interesante. Y por último, Blended In-Game, muy rápido. Esto es un formato en el que nos permite introducir anuncios de manera que no sean intrusivos para el usuario. Mientras el usuario está jugando, sin siquiera interrumpir el juego, vamos a poner un anuncio. Y por último, vamos a pasar a el formato de Digital Out of Home. Bueno, realmente, un poco, como estáis viendo, buscamos una pantalla. Donde haya una pantalla, buscamos trabajar de manera programática y poner anuncios de manera programática, ¿no? Teniendo esta información de datos, esta capacidad, ¿no?, de usuarios. Y aquí me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Porque todo esto de Digital Out of Home es, pues, realmente eso, pues, poner realmente un anuncio en todos estos espacios tradicionales que había carteles como en marquesinas o carteles gigantes en la carretera, ahora mismo se están transformando a nivel digital, ¿no? Pero me gustaría poner aquí, pues, una pequeña anécdota, un ejemplo, ¿no? El otro día hablando con un amigo que le dije, oye, podemos poner anuncios en todas las pantallas que haya. Búscate una pantalla y buscaremos poner un anuncio. Y me dice, ¿de verdad? Oye, pues, ¿y en los ascensores? Pero me dice, yo cada vez que me subo a un ascensor y hay mucha gente en el ascensor, en vez de la gente ponerse a mirar, o se pone uno a mirar su teléfono, pero lo más probable es que se ponga a mirar la pantallita del ascensor. Imaginaros el impacto que genera para el usuario poner un anuncio en el que realmente buscas un montón de gente que está yendo a trabajar mirando la pantallita del ascensor. Ya por lo menos puedes ir definiendo un poco el modelo del usuario. Y con esto, Vanessa, te dejo ya muy rápido porque creo que estamos un poco agotando el tiempo y que puedas cerrar el webinar. Muchas gracias, Rafa. Sí, queremos dejarles a que puedan hacer preguntas. Así que solo para ir concluyendo, les cuento acerca quizás de estos puntos claves que serían básicamente lo que nosotros recomendamos de tener en cuenta cuando ustedes vayan a seleccionar un DSP. Entonces, como conversamos, para nosotros es sumamente importante que un DSP pueda ofrecerles a ustedes la posibilidad de que su anuncio esté en diferentes canales disponibles, que esos canales puedan interactuar, que ustedes puedan contabilizar o puedan tener métricas adecuadas para cada uno de ellos y que puedan luego poder optimizar sus campañas, ¿no? Cuando nos referimos a la estructura, para nosotros es sumamente importante que un DSP no tenga barreras de entrada, que ustedes lo puedan testear, que sea fácil de usar, que les permita también gestionar sus audiencias y sobre todo crear audiencias de manera personalizadas para ustedes, además de la posibilidad de utilizar audiencias que ya estén creadas. Y por sobre todas las cosas, acá también interviene mucho el soporte o el servicio que ustedes puedan recibir, ¿no? Que no estén solos. Habló de capacidades de targeting, Rafa habló muchísimo. Esta CADAP es un DSP, es una plataforma que ofrece capacidades de targeting únicas también, como algunas que ya comentamos. Y cuando hablamos de conversión, es muy, muy importante también que, si ustedes lo desean, no solamente puedan medir cuál fue la última interacción que tuvo un usuario antes de convertir, sino también cómo colaboraron los diferentes canales en hacer que ese usuario termine convirtiendo.
y eso es algo que también fácilmente lo pueden hacer con nuestra plataforma. Y finalmente, si hablamos de DSPs y de plataformas, hoy en día la inteligencia artificial y lo que es el aprendizaje automático a través de Machine Learning son claves para que nosotros podamos colocar nuestras campañas y que la plataforma pueda asegurarnos que va a obtener para nosotros la mejor inversión de nuestro presupuesto, combinando la audiencia ideal con el contenido y con los sitios y aplicaciones ideales, ¿no? Y que sean seguros. ¿Qué es lo que diferencia StackAdapt? Bueno, todas estas características que mencionamos antes, ¿no? StackAdapt cuenta con muchísimos socios de contenido a los que va discriminando para ofrecerles a ustedes los que sean más apropiados. También les permite a ustedes generar audiencias adecuadas y también les permite a ustedes tener alcance suficiente para sus campañas y la posibilidad de medición en todos los formatos. Y finalmente estamos muy orgullosos porque de acuerdo al sitio de G2, que es un comparativo reconocido de software y de tecnología, ya por cuarto año consecutivo hemos sido el DSP líder de acuerdo a los usuarios, ¿no? Frente a los otros DSPs que ya se conocen en el mercado. Así que estamos muy, muy contentos, estamos contentos también de haber participado con ustedes. Cuéntenos también, si quieren, qué próximos contenidos les gustaría que les ofrezcamos a través de un webinar. Este fue como el inicio, pero queremos traer contenidos específicos para ustedes, así que los dejamos con preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Eso es increíble. Gracias, Vanessa y Rafa. Súper interesante todo lo que nos habéis contado. Y como anunciaba Vanessa, pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, veo por aquí un par de preguntas. Vamos a ello. Chicos, ¿preparados? Os la lanzo. ¿Cuál es el beneficio de comprar a través de una plataforma programática como StackAdapt frente a ir directamente al editor? Si quieres, Rafa, yo comento. Básicamente, tú puedes combinar ambas cosas en realidad, porque StackAdapt lo que te ofrece es un conjunto, como vimos antes, de muchos editores a los que tú puedes acceder. Y también eso no quita, por ejemplo, tengo clientes que me dicen, bueno, pero yo tengo, por ejemplo, acuerdos ya previstos con otros editores en donde funcionan muy bien mis campañas o las campañas de algunos clientes para esos editores. Entonces tengo acuerdos ya con ellos. Esos acuerdos los puedes traer a la plataforma de StackAdapt y van a seguir siendo tus acuerdos, dándote la ventaja de poder amplificar tu campaña con otra estrategia o con otras estrategias donde tú sumes además otros tipos de medios y puedas medir la interacción de todos y establecer justamente los objetivos desde una única plataforma. Genial. Perfecto, yo estoy completamente de acuerdo con Vanessa, pero bueno, justo añadir eso, la importancia, en el fondo hemos estado hablando durante todo el webinar, la importancia de trabajar con datos, trabajar con información, ¿no? La gracia es albergar todas las estrategias, ¿no?, dentro de una misma plataforma, porque si hacemos esto, no solo nos sirve para poder crear audiencias de retargeting, audiencias de comportamiento lookalike, nos sirve para alimentar al algoritmo, ¿no?, porque en el fondo trabajamos con un montón de algoritmos que son los que nos ayudan, oye, a optimizar esas métricas, ¿no? Por lo tanto, cuantos más datos vamos a darle al algoritmo dentro de StackAdapt, ¿no?, más fácil luego va a ser llegar a nuestros objetivos de optimización. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Y bueno, hay un par más de preguntas, pero por el tema del tiempo vamos a contestarlas por email a cada uno de vosotros. Y nada, simplemente daros las gracias bueno, a Vanessa y Rafa, primeramente, una vez más, por informarnos también. Y bueno, a todos los demás por asistir. Estamos súper felices de poder haber realizado este primer webinar en español con StackAdapt. Y con esto concluyo el webinar de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que haya sido informativo e instructivo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.